Ya estamos de vuelta con información de último minuto porque recién se certificó en el acta de defunción las causas de la muerte del Papa Francisco. Y aquí se habla de ictus cerebral y colapso cardiovascular irreversible. Así lo certificó el profesor Andrea Arcangeli, que es director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, y lo comprobaron a través de un estudio de electrocardiograma tanatológico. También este mismo documento médico dice que el Papa tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bilateral multimicrobiana, junto a otras enfermedades como hipertensión y también diabetes de tipo 2. Se condice de todas formas con lo que ya había filtrado más temprano la prensa italiana, que hablaban de un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, como las causas de la muerte del Papa Francisco. Y esto coincide, Sole, con lo que está ocurriendo a esta hora en la capilla de la Casa Santa Marta. Los pontífices antiguamente vivían en el Palacio Vaticano. El Vaticano es un estado, es una ciudad-estado muy chiquitito, que está justo ahí detrás de la Plaza de San Pedro, y vivían los papas en lo que era conocido como el Palacio Vaticano, lo que es conocido como el Palacio Vaticano. Pero Francisco, y dentro de todas las decisiones que él tomó para mostrar un pontificado más cercano, más sencillo, sacarle la pompa que rodeaba al cargo del Papa, decidió vivir en la Casa Santa Marta, que es como dice su nombre, es una casa, es un edificio de una casa de visita también, es donde se alojan los cardenales cuando viajan a Roma y al Vaticano a encontrarse con el Papa. Y viven ahí algunos otros sacerdotes, monjas, hay un comedor común, es una casa como de unos 4 pisos aproximadamente, con ventanitas chiquititas, así como parecido a la construcción que se ve ahí al fondo, que eso pertenece al Vaticano. Y el Papa decidió vivir ahí, donde convivía habitualmente en sus tareas cotidianas, como almorzar, comer, con el resto de sacerdotes y religiosas que viven en el Vaticano. Es en la capilla, entonces, de ese lugar, de la Casa Santa Marta, que era su casa, donde primero se comunicó su muerte durante esta mañana, y ahora también se está haciendo la constatación del fallecimiento y la colocación de su cuerpo en el féretro, esto según el protocolo del fallecimiento de los papas, y va a quedar en ese lugar, en la capilla de la Casa Santa Marta, hasta el miércoles. Que hay otra novedad, porque además el féretro, también por indicación de Francisco, quiere que sea un ataúd común y corriente, no con la fastuosidad con que se despedía a los antiguos papas. Claro, antiguamente los ataúdes tenían una serie de indicaciones respecto al tipo de madera, el recubrimiento que tenían, varias capas. Ahora es un ataúd de madera más sencillo y normal, de acuerdo a todas estas indicaciones que él hizo en una reforma que se publicó hace exactamente un año. En abril del año 2024 se publicó este nuevo protocolo por el fallecimiento de los sumos pontífices, y que le va a tocar a él ser el primero en cumplir con todas esas nuevas indicaciones. Sí, y había una liturgia de 3 ataúdes, como tú decías, de distintas categorías y materiales, de ciprés, de plomo, de roble, y ahora él dice que quiere ser despedido como uno más. Dice, estaré en la habitación en la que ahora custodia los candelabros, cerca de esa Reina de la Paz, que tiene que ver con la Virgen María. Siempre le he pedido ayuda y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de 100 veces. Así que por lo mismo él dice que era una ceremonia con dignidad, pero como todo cristiano. Oye, yo les contaba una historia respecto a esa devoción del Papa a la Virgen María. Conozco muchas historias porque hicimos un reportaje muy extenso el año 2017 para conocer toda la historia que había llevado a Jorge Mario Bergoglio a convertirse en el Papa Francisco, y sus pasos en Buenos Aires, en sus estudios. Bueno, él estudió en Alemania, dentro de los países donde recorrió, y en Alemania conoció la historia de una virgen que es conocida como la Virgen de Satanudos, porque desata los nudos, los problemas, deshace los problemas, que es una virgen muy conocida en Alemania, y al Papa Francisco le encantó esta historia y le pidió a una pintora argentina que hiciera una réplica de este cuadro, de esta virgen que existía en Alemania, y esa pintora argentina hizo 4. Hay uno de esos que está en una capilla y que es muy visitada en Buenos Aires y que es muy venerada,
justamente porque se hizo conocida por el Papa Francisco. Pero el Papa Francisco se llevó una de esas imágenes también al Vaticano. Así es que ella, como él dice ahí en una de sus declaraciones, ha sido siempre muy cercana a su pontificado, la Virgen María. Ya, y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de 100 veces, dices tú, claro. Bueno, vamos a revisar lo que hemos anunciado, Sole, en los últimos minutos, que tiene que ver con quiénes podrían suceder a Francisco. Ahí estamos revisando ya las imágenes en pantalla de los que al parecer tienen más posibilidades. Eso se puede saber porque si uno recorre el tiempo, Francisco ya había sido el cardenal con más votos cuando fue la votación, o el segundo más bien dicho con más votos, cuando fue electo Benedicto XVI. Entonces uno podía prever que probablemente ya iba a ser su turno. En este caso, estos son los que corren con ventaja, al parecer. Sí, ahora también hay un viejo dicho que dice: el que entra al cónclave como papa sale como cardenal. Tal cual, porque bueno, aquí en teoría estamos hablando de la voluntad del Espíritu Santo, que es quien selecciona al papa, pero acá también los vaticanistas dicen que el cónclave es algo que en realidad es bien impredecible, porque bueno, ustedes también hablaban del colegio cardenalicio más diverso de la historia, la gran mayoría de ellos nombrados también por el propio Papa Francisco. Uno podría imaginar que van a seguir su misma línea más progresista, pero eso no necesariamente tiene que ser así. El propio Papa Francisco, que había sido nombrado por un colegio cardenalicio elegido principalmente por el Papa Juan Pablo II y también por Benedicto XVI. Pero claro, aquí hay algunos nombres que están circulando. En el caso del italiano Matteo Zuppi, que estamos viendo en las imágenes, aquí hay quienes dicen que sería el favorito, que habría sido el favorito del Papa Francisco por su sensibilidad social, por tener también el mismo compromiso con los sectores más pobres. Él es presidente de la Conferencia Episcopal, además arzobispo de Bolonia. Y otro de los nombres conocidos de los que hemos ya escuchado hablar, que es el de Pietro Parolin, también italiano, que es el secretario de Estado Vaticano, que es uno de los cardenales poderosos dentro de la curia, que ha estado ahí en negociaciones importantes y que es también diplomático de carrera. Aparece ahí además Luis Antonio Tagle, que es de Filipinas. También se le describe como un cardenal más cercano a la gente, con un discurso en el que suele hablar de inclusión y también de justicia social. También otros nombres más conservadores, como es el caso de húngaro Péter Erdo, que ha participado ahí en sínodos sobre familia, sobre bioética, y que se le considera más cercano al ala conservadora. También el cardenal Robert Sara de Guinea, que se le ha descrito como más cercano a los sectores más tradicionales, y también de Ghana Peter Turkson, que acá las descripciones lo mencionan como un cardenal más moderado también, al igual que el Papa Francisco, más abierto en los temas que tienen que ver con justicia económica, con medio ambiente y con responsabilidad social. Y también un sueco que aparece ahí en la lista, que es el nombre de Anders Arborelius, que es el arzobispo de Estocolmo. Eso entre también una lista larga también de otros cardenales que se encuentran ahí en la lista de los posibles sucesores del Papa Francisco. El italiano Pier Battista Pizzaballa es otro de los nombres que están ahí mencionados en las apuestas de posibles candidatos, y que tiene como cargo ser el patriarca de Jerusalén. Y a propósito de apuestas, porque aunque es un lado más frívolo de la historia, las casas de apuestas, distintas casas de apuestas a nivel mundial, también están poniendo estos nombres, y los que correrían con ventaja sería Erdo, precisamente, que tú nombrabas, de Hungría, que es más del lado no reformista, sino que conservador de la Iglesia, y Tagle de Filipinas. Ahora, sin embargo, también, como tú dices, cualquier cosa puede pasar. Buenos días, 8 de la mañana. Es la imagen que se recorre o que recorre todo el mundo, la del Vaticano. La del Vaticano
después de empezar a ver durante las últimas horas que la batalla también que se va a vivir hacia el nuevo papado centra gran parte de la atención geopolítica. No es un tema menor, no es un tema menor el paso del papado de Francisco a lo que pueda o a qué va a venir a continuación, y centra gran parte de la atención en todo el mundo. Líderes políticos como Donald Trump ya han dicho que acudirá al Vaticano con Melania Trump. El mundo, por ejemplo, hoy el Empire State se viste de oro en honor esta madrugada a el Papa Francisco, para recordar la figura del Papa Francisco. El mundo mira alrededor de cómo la fotografía en el entorno del papado de Francisco y su posterior cambio hacia un nuevo papado, continuidad o cambio de liderazgo, puedan cambiar y afectar también en la fotografía geopolítica, quizá más que en las últimas elecciones como la que se vivió en 2013. El mundo vive alrededor de un intento de buscar lugares donde tener influencia, y todo parece indicar que el Vaticano también va a ser el centro de atención en las próximas semanas alrededor de esa fotografía geopolítica. 8:02 de la mañana, el mundo mira al Vaticano, las bolsas miran a Donald Trump y a Jerome Powell. El oro ha tocado por primera vez los $3.500 en futuros, en el contado $3.494. Ojo, porque la fotografía geopolítica, el enfrentamiento entre Donald Trump y Jerome Powell y la guerra comercial son también claves fundamentales esta mañana. El euro vuelve a recuperar fuerza, aunque anoche había perdido gran parte del camino. 1,1540 euro-dólar en ese cambio, subida del 0,17 para el euro frente al dólar, consigue el 1,34 la libra frente al dólar. Futuros europeos en negativo, DAX 0,53%, CAC 40 0,35%, IBEX 35 0,73%, futuros americanos en positivo. Dow 0,37% arriba, S&P 500 0,48% arriba. Vemos al tecnológico Nasdaq medio punto porcentual en positivo y al Russell 2000 0,69%. Ayer, día de muchísimas caídas, muchísima tensión alrededor de lo que le contábamos a primera hora de la mañana, la batalla Trump-Powell cada vez a más. Perdió en la jornada ayer el Dow un 2,48, casi 1.000 puntos, 971, S&P 500 2,36, Nasdaq 2,55, todo de caída, Russell 2000 2,14. En este entorno, la mirada puesta en lo que va a verse a medio largo plazo en ese movimiento alrededor del legado del Papa Francisco. Trump decía ayer que acababa de firmar una orden ejecutiva que ponía las banderas a media asta en honor al Papa Francisco, y dedicó palabras acerca del Papa. Dijo que trabajó duro, que amaba al mundo, que es un honor hacer eso. Eso sí, obviaba que en la última prácticamente reunión con J.D. Vance, la reprimenda fue importante del Papa Francisco sobre la inmigración y el trato de la administración Trump. Escuchen a Trump. Putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard. He loved the world, and it's an honor to do that. I want to thank everybody for being here. This is some band. I've heard this band actually indirectly. La situación de salud del Papa Francisco era muy negativa. Los médicos le habían también dicho que tenía que aguardar todavía más reposo. Sin embargo, tuvo una agenda el domingo de resurrección, hizo la bendición Urbi et Orbi, muy potente, muy ajetreada. Infovaticana, el principal portal de información vaticana aquí en España, relata cómo el Papa falleció finalmente de un ictus cerebral y de un colapso cardiovascular irreversible, y relata también el camino que luego veremos alrededor de qué va a pasar a partir de ahora en ese proceso de elección. La verdad es que lo que hicieron en la película de Cónclave
pues ahora además tienen un reverdecimiento, ¿no?, del interés alrededor de qué va a suceder ahora, ¿no?, y cómo empiezan todas las posiciones, ¿no?, a empezar a marcarse en ese entorno. Trump, les decía antes, decía que va a ir al funeral con Melania, lo dice en este Truth Social. Melania y yo iremos al funeral del Papa Francisco en Roma, estamos deseando estar allí. Condolencias que han llegado de gran parte del mundo, Guterres, Putin, por ejemplo, decía que el Papa Francisco había sido una persona con una actitud extremadamente positiva hacia Rusia, decía que puede decirlo con seguridad, que se reunió con él en numerosas ocasiones, que ha mantenido el contacto con él, que tenía una actitud positiva, como les digo, dice, hacia Rusia, y que es algo que recordará Rusia alrededor de la figura del Papa Francisco. Escuchen a Putin. Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать. Мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы. Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России. И мы это будем помнить. То, что Папа Римский ушел из жизни именно в пасхальные дни, я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое понимание, есть такая внутренняя традиция, традиционное понимание того, что если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это особый знак того, что человек прожил свою жизнь не напрасно, много сделал хорошего для людей, и Господь его призывает именно вот в эти праздничные пасхальные дни к себе. Так, я думаю, что так и было, имея в виду, что Папа Римский сделал очень много для не только своей паствы, но и для мира в целом. Мы приносим самые глубокие соболезнования всему христианскому миру, ну и прежде всего, конечно, католикам. Trump, Putin, Guterres también, Naciones Unidas, hablaba alrededor de la figura y de lo que había significado el Papa Francisco. Escuchen a Antonio Guterres. I want to extend my deepest condolences to Catholics and all those around the world inspired by the extraordinary life and example of His Holiness Pope Francis. Pope Francis was a messenger of hope, humility, and humanity. He was a transcendent voice for peace, human dignity, and social justice. He leaves behind a legacy of faith, service, and compassion for all, especially those on the margins of life or trapped by the horrors of conflict. Pope Francis was a man of faith for all faiths, working with people of all beliefs and backgrounds to light a path forward. Through the years, we at United Nations were greatly inspired by his commitment to the goals and ideals of our organization, a message I was honored to convey in my meetings with him as Secretary General. 8 y 8 de la mañana, pero el mundo mira a esa plaza del Vaticano que veíamos al principio, también con ojos de buscar hacia el futuro cuál puede ser la línea elegida en un futuro, esa nueva línea o la continuidad de la línea elegida por el Papa Francisco. The Economist dice que la lucha que se avecina para elegir al próximo Papa en las grandes decisiones en el Vaticano, un cónclave de 135 cardenales, la mayoría elegidos por el Papa Francisco, pero que podría elegir a alguien, dice, muy diferente al Papa Francisco. Hay un movimiento, sobre todo en la prensa de izquierdas esta mañana, alrededor de cómo el legado y el camino de una modernización alrededor de la Iglesia debe ser a través de una serie de papables, por lo que ya se ha empezado a mover esa fotografía alrededor de cómo las distintas posiciones o sensibilidades también alrededor de cómo debe ser la Iglesia a medio y largo plazo irían cogiendo cuerpo. Pensad que de los 135 cardenales electores menores de 80 años, es decir, 108 han sido nombrados por el Papa Francisco, por el difunto Papa, y más de medio centenar son europeos. Francisco, además, dice el entorno, los analistas alrededor de cómo son esos electores,
Francisco habría escogido mayoritariamente a quienes compartían prioridades pastorales, por lo que hay un movimiento en el que se vuelve a plantear si hay una posición pro-woke y contraria a lo woke. Vamos a ver cómo es el movimiento, sobre todo en el medio y largo plazo, pero como les digo, el movimiento de los diferentes papables han llegado a sacar 14 nombres ya. Van cogiendo cada vez más cuerpo los cercanos al Papa Francisco, Luis Antonio Tagle o Matteo Zuppi, que en esa fotografía pudieran continuar alrededor del movimiento que ya habría empezado el Papa Francisco. Estos son los nombres en 3 entornos, ¿no? Donde se puede ver el movimiento alrededor de dónde va a estar la terna, ¿no? O el camino hacia el nuevo papado. Si miramos a los conservadores, ayer decíamos un nombre que va cogiendo mucha fuerza, sería un papa negro además, venido desde Guinea, es Robert Sara, autor de libros como Dios o Nada, que sin duda son una doctrina moral clásica alrededor de la importancia y de dar ese mensaje de esperanza, ¿no? Alrededor de la salvación, es defensor de la liturgia, además tradicional. Robert Sara, que si hubiese fallecido el Papa Francisco más allá de junio, no habría podido estar entre los papas, entre los cardenales que pudieran haber sido elegidos papas por la edad. Está en 79 años, casi 80 en junio, de tal manera que Robert Sara, guineano, pudiera tener un papel fundamental. ¿Por qué es importante África? Miren, si pusiéramos una especie de bola del mundo, ¿no? Y nos fuéramos 33 años antes de Cristo, ¿no? La importancia estaba alrededor de Jerusalén, del cristianismo, del cristianismo. Y a partir de ahí se movió a Roma, luego se movió también a los estados, a Francia, a España, a Reino Unido, a lo largo del siglo XV, del siglo XVI, y a partir de ahí, si miráramos el centro gravitacional de la Iglesia Católica, es decir, de dónde salen gran cantidad de los católicos, ese centro ha virado muy claramente una parte hacia América, otra parte hacia África, de tal manera que veníamos un mapa, si buscáramos un centro gravitacional del cristianismo, venir del 33 a.C., desde el entorno de Jerusalén al centro de Europa, a Roma, a caminar hacia España, Francia, y luego a caminar como al Atlántico, pegado a la costa africana, por lo que tira América Latina alrededor del cristianismo y África. De tal manera que un papa que llegara ahora desde África, hay varias opciones además, no hay solo una, podrían abrir un camino alrededor de dar entrada a una nueva parte de la Iglesia. Robert Sara, sin duda, es uno de esos candidatos clave, sobre todo porque con la edad de casi 80 años pudiera ser un papado de transición entre el papado del Papa Francisco y el de Benedicto XVI, dando un camino de unir a todos los entornos, a todas las ideologías, entiéndanme, alrededor de la Iglesia. William Jacobus de Países Bajos sería otro de los candidatos conservadores, más crítico con la secularización y con la ambigüedad doctrinal. Peter Erdo de Hungría, un teólogo con fuerte perfil doctrinal y ecuménico, y Raymond Leo Burke, estadounidense, más cercano a Donald Trump. Si la geopolítica aquí puede jugar un papel importante alrededor de Donald Trump, este puede ser uno de los candidatos clave que pueda impulsar Estados Unidos. Entiéndame lo de impulsar, que estamos hablando de un cónclave. Pero crítico, eso sí, abierto a las reformas de Francisco, pudiera ser uno de los elementos con más choque alrededor de los otros dos bloques, moderados y progresistas. Los moderados tienen una figura fundamental que sería la vuelta a un papado europeo, italiano, que sería Pietro Parolin. Es el secretario de Estado del Vaticano, un perfil muy diplomático, moderado, como les digo, diplomático. Otro italiano que es Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, experto además en diálogo interreligioso,
que pudiera acercar también hacia otras religiones, o Timothy Dolan. Fíjense que también entre los moderados y diplomáticos hay un estadounidense. Este es el arzobispo de Nueva York, con un enfoque pastoral más equilibrado. Y si hay que buscar un entorno donde pueda haber una continuidad muy fuerte del Papa Francisco, Matteo Zuppi, sin ningún lugar a dudas, es ese candidato junto, aquí está mal escrito Luis Antonio Tagle, es Luis Antonio Tagle. Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, comprometido con la justicia social, y este que está más escrito, Luis Antonio Tagle, italiano, prefecto de la Congregación para la Evangelización, cercano a Francisco. Y luego de Luxemburgo, Jean-Claude Théoguich, que es el arzobispo de Luxemburgo y promotor de una iglesia más del camino, ¿no?, de Francisco. Miren este siguiente gráfico que nos acerca al cómo ha variado desde 1975 el crecimiento espiritual y cómo África ha venido dando un repunte importante junto a Asia, pero por números África es ahora mismo un pulmón para la Iglesia Católica. Lo es también América Latina y el Caribe, pero como ven hay un movimiento de retroceso. Por supuesto, lo que se ha visto también desde el 75 al 2025 es un retroceso en América del Norte, en Estados Unidos y Europa, que quizá una gran parte de la Iglesia no entendería el camino hacia otro papa italiano, ¿no?, en un entorno donde cada vez son más importantes otros entornos como África, como Asia y por supuesto como América Latina, ¿no? Es la figura donde también, como les digo, se mueve la geopolítica en estas últimas 24 horas, desde el fallecimiento ayer, hace más de un día, a las 7:35 de la mañana, del Papa Francisco, en un día donde el mercado ha vivido una jornada horrible en Estados Unidos. Ayer no estaba abierto el mercado en Europa, hoy sí lo va a abrir y los futuros son en negativo, donde vemos al euro frente al dólar crecer hasta el 1,15 y donde vemos no tener freno al oro, que está cotizando ya en 3.506. Los futuros, el contado está en 3.498. El Papa ha muerto. El trono está vacante. ¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero... Corren demasiados rumores y hay más de 1.000 millones de almas observándonos. Cardenal Lorenz, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted. Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar. Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende? Nadie en su sano juicio querría serlo. Pero hay hombres peligrosos que sí ansían ese puesto. Muy inquietante. ¿Puedo hablar con usted en privado? Le veo nervioso. ¿Todo bajo control? ¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo? Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos. Tenga cuidado, Tomás. Es un cónclave, Aldo, no una guerra. Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando. Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Y no haría falta la fe. Cari fratelli in Cristo, in questo momento di grande incertezza nella storia della Santa Chiesa,
Dobbiamo pensare innanzitutto al defunto Santo Padre, il cui brillante pontificato è stato un dono di Dio. Ora dobbiamo chiedere al nostro Signore di mandarci un nuovo Santo Padre attraverso la sollecitudine pastorale dei padri cardinali. E dobbiamo pregare Dio per la sua amorevole assistenza e chiedere la sua guida nel compiere la scelta giusta. But you know all that. Let me speak from the heart for a moment. St. Paul said, "Be subject to one another out of reverence for Christ." To work together and to grow together, we must be tolerant. No one person or faction seeking to dominate another. And speaking to the Ephesians, who were, of course, a mixture of Jews and Gentiles, Paul reminds us that God's gift to the church is its variety. It is this variety, this diversity of people and views which gives our church its strength. And over the course of many years in the service of our Mother, the Church, let me tell you, there is one sin which I have come to fear above all others. Certainty. Certainty is the great enemy of unity. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end. Dio mio, perché mi hai abbandonato? He cried out in his agony at the 9th hour on the cross. Our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery, and therefore no need for faith. Let us pray that God will grant us a Pope who doubts, and let him grant us a Pope who sins and asks for forgiveness, and who carries on. Buenas noches, amigas, amigos de Les Matristiques y Academia Geopolítica. Esta noche, esta madrugada ya de martes 22 de abril de 2025, después de Cristo, por primera vez y probablemente la única, al otro lado del universo, en conexión milagrosa, hemos intentado durante 2 horas conectarnos. Mi amada musa inspiradora va a contarnos lo que ha investigado durante 2 meses, precisamente a raíz de haber visto la película Cónclave que mostramos al comienzo de esta emisión. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, amor. Dime, ¿qué has averiguado acerca de los cardenales? Primero que todo, aquí hace un frío horrible. Buenas noches.
puedo resumir, por ejemplo, Un poquito más cerca del micrófono. voy a tratar de resumir los favoritos. Son como 12. Al principio eran 2 cardenales italianos, 2 africanos y un filipino. Con el pasar de las horas, al principio había un cardenal, hay todavía un cardenal que es español, pero tiene la nacionalidad paraguaya también, y está en Marruecos. Habían cardenales de Brasil que no están ahora. Había solamente un cardenal de Estados Unidos. Un poquito más cerca del micrófono. Un cardenal de Estados Unidos, ahora hay 2. Habían 2 de África, pero hubo un cambio en uno de ellos. El de ahora es de Congo y el anterior era de Guinea. No está el de Guinea. ¿Guinea Ecuatorial? La Guinea que está en África. Sí. Ahora se agregó, en la última lista, se agregó un cardenal de Myanmar. Myanmar. Un cardenal de Luxemburgo. Ya. De Malta. ¿Qué? Malta. Chuta. Un cardenal sueco. Uno de Francia. ¿Ya? Y 2 más italianos. O sea, en total 4 italianos. Pero lo que me llama mucho la atención de este agregado, ¿sí?, es que uno de los italianos que se agregó es solamente como un políglota, un político, un cardenal político, políglota. Ya. Y el otro cardenal que me preocupa personalmente, ese está en Israel. Mantén cerca tu micrófono, por favor. ¿Israel dijiste? Hace un comentario de que él casi que se sacrificó porque jamás tenía rehenes y él hizo un esfuerzo para mantener la paz y ponerse en el lugar de los niños que jamás iba a secuestrar. Entonces por eso se hizo notar. Como que se ofreció a ser él. Sí, a cambiar. A cambiar niños por él. Sí. El aire frío. Sí, lo sé. Este es un despacho de emergencia. Perdón. No, está bien. Entonces, a mí me preocupa que no se promueva la paz con ese cardenal. Entonces, ese cardenal, siguiendo la analogía, la metáfora larga de la película, ese sería nuestro cardenal Tedesco, el proguerra. Sí.
Y más encima vendría con el apoyo de Israel y Estados Unidos. Y es probable que nos llame a una 14ª cruzada, con los mismos resultados de las otras 13 cruzadas anteriores. Por ejemplo, ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? no. Por ejemplo, los cardenales de Estados Unidos. Sí, Uno es Prevost y el otro es Dolan. ya, El primero, que es cardenal en Chicago, es el favorito de Estados Unidos, ya, no del Papa Francisco ni de los otros cardenales. ya. Y el Dolan es el favorito de Trump. O sea, derechamente. O sea que estamos... Ya que estamos en una lectura geopolítica, porque nuestro canal se llama Academia Geopolítica, estamos haciendo un análisis geopolítico del hecho político más importante de este año, que es la elección del nuevo cardenal, para los tiempos de guerra que se nos vienen, tal como lo profetizó la película. Por ejemplo, siento que ni los cardenales de Myanmar ni Filipinas ni los estadounidenses ni esos dos últimos italianos hacen un peso hacia la paz, que era lo que tanto promovió el Papa Francisco. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Hacia una iglesia nueva, hacia una iglesia diferente, acogedora, porque él era franciscano. ¿Quién? Entonces, siento, en mi opinión personal, que ellos no van a promover eso. Al contrario. Pienso que como los más indicados podrían ser el Papa español paraguayo, el cardenal, mira, ya lo estoy papando, el Papa español paraguayo, el cardenal López Romero. Ese vendría a ser el símil o metáfora del cardenal Benítez de la película. Un cardenal con doble militancia, por así decirlo, y que está metido en un país que está próximo a una guerra. Marruecos y Argelia están que inician una guerra por el Sáhara Occidental en cualquier momento. Esa era la opinión favorable que tenía el Papa Francisco hacia él. Por esa misma razón lo consideraba como un posible sucesor. Por su sabiduría, dijéramos, tiene otro concepto, pero el Papa Francisco decía que por su forma de intervenir en Oriente o diplomar en Oriente, como que el cardenal López se mueve y lo hace muy bien en ese aspecto. Por lo tanto, diríamos que ese es el candidato in pectore del fallecido Papa Francisco. Sí, estoy de acuerdo contigo. En ese sentido, siguiendo la línea argumental del ensayo que escribí hace más de un mes y que pueden ver en mi blog, Les Matristiques, donde comento la película y profundizo en sus temas tanto geopolíticos como filosóficos, la idea de hacer este podcast y transmisión de emergencia es precisamente hacer un llamado a los católicos para que apoyemos a este cardenal in pectore que tiene excelentes habilidades diplomáticas que van a ser cruciales para los conflictos que se vienen. Por ejemplo, el ya mencionado de Marruecos y Argelia,
pueden visitar cualquier canal dedicado a geopolítica y se van a dar cuenta que todos están anunciando una futura y próxima, o sea, ni siquiera dentro de un año o dos, digamos de aquí a fin de año. Por lo tanto, este nuevo papa va a tener que enfrentar esa guerra, porque en esa guerra va a estar implicada de modo indirecto España. Por lo tanto, que este papa sea español y a la vez paraguayo es, por así decirlo, el candidato de la hispanidad. Y en ese sentido, llamo a el coronel Baños y a... ¿cómo se llama el otro? Armesilla, que son los dos grandes paladines de la hispanidad, a darle su apoyo explícito a su cardenal, a nuestro cardenal, porque es tanto hispanoamericano como sudamericano, para que sea precisamente esa voz razonable en medio de un mundo que se está yendo a la guerra, no solamente militar, sino que ya está incendiado todo el comercio internacional. La historia dice que el cardenal López Romero fue a Paraguay en una misión, en misiones, y lo hizo de tal manera que le concedieron la nacionalidad paraguaya. Esa es la historia. ¡Wow! Impresionante. Otro posible candidato puede ser el cardenal Turkson de Ghana, Peter Turkson, porque dijéramos, el paralelo es Fridolin Ambongo de la República Democrática del Congo. En donde ya han sido asesinados muchos cristianos, tanto católicos como protestantes. Él tiene la noción de la guerra, de querer la paz, pero es muy conservador. Por eso que tal vez el candidato como posible podría ser el cardenal Turkson de Ghana y no Fridolin. Ya. Cardenal Ambongo, perdón. Pero resulta que por así llamarla, la facción conservadora dentro de la iglesia es bastante fuerte, a pesar de los múltiples cambios de cardenales que ha hecho el fallecido Francisco I. Cuéntanos algo de eso. Bueno, así como un paralelo con la película Cónclave, se da la oportunidad de que hay dos cardenales italianos, uno que es fue su segundo, que es el cardenal Parolin, y el otro que es como su favorito. El Papa tenía un cardenal favorito que es el cardenal Matteo Maria Zuppi. Mateo. Bolonia. Sí. Bolonia. La ciudad universitaria. Debe ser inteligente. Tiene una cara muy afable. Se ve muy afable. Debe ser un intelectual de alto fuste. Me encantaría hablar con él. Y los otros cardenales, como se han ido agregando al final, no sé. Hay muchos que se oponen, por ejemplo, a la forma como llevaba el Papa Francisco la iglesia. Esos son los Godofredo. Por ejemplo, entraría el cardenal Edo de Budapest. Muchas veces se opuso a las cosas que planteaba el Papa Francisco. Entonces, línea dura conservadora. Sí. No sé si un sueco
que donde todos son protestantes y él se convirtió al catolicismo, no sé si sabría llevar bien una iglesia que lo que más necesita es paz. Lo que pasa es que en ese sentido debemos recordar a San Pablo. San Pablo no conoció a Jesús, pero precisamente por ser un converso, el hecho de la conversión pesa mucho a la hora de, como dijéramos, de ser tomado en cuenta porque tiene esa visión desde afuera y por lo tanto tiene una visión panorámica. Entonces, más encima, como Suecia en este momento está siendo foco, o mejor dicho, un punto central dentro del conflicto entre la OTAN y Rusia, también toma ese carácter de punto de encuentro donde se realizan negociaciones. Entonces, por un lado tenemos a este sueco en el norte de Europa, por el otro lado tenemos al español paraguayo en Marruecos, por lo tanto tenemos a dos cardenales que están negociando en estos momentos la paz, y por lo tanto, digamos que en ese sentido tenemos a dos Benítez. Ya, para redondear. Para mi preferencia, creo que lo harían muy bien y la decisión estaría entre el cardenal López Romero, el español paraguayo. Pienso que tu punto de vista está como bien, así que le voy a dar una oportunidad al cardenal Arborelius, que es el cardenal de Estocolmo. Y le voy a dar una oportunidad al cardenal Zuppi y al cardenal Parolin, para que es como un asunto de los más cercanos al Papa y los de cierta manera cercanos al Papa, pero que estaban en el mundo, que sería el cardenal López Romero y el cardenal de Suecia, Arborelius. Es un buen apellido Árbol, me parece. Sí, le voy a dar una oportunidad y creo que voy a dejar a los cardenales africanos descansar, a el de Luxemburgo, el de Hungría, que es muy duro, muy... no. El de Malta no sé, no lo conozco. El de Francia es de Marsella, a lo mejor, no sé. Creo que le voy a dar la oportunidad a ellos cuatro, que siento que es como van por el camino que el Papa quería que la Iglesia fuera, que se procuren cosas buenas para las personas, y lo que más quería el Papa era paz. Así que si hay dos personas especiales que procuren la paz y dos personas que entiendan a las personas, entonces hay que darle una oportunidad. Dentro de ellos cuatro va a salir un buen Papa. Buenas noches. Buenas noches, sí, muchas gracias. De nada. Esperando tu próximo comentario. Ok, beso.
せもそれらが結ばれるのは真の像風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる時は枕木風は煮き肌星はうぐすな人はかげろうなんで泣いてるのと聞かれ答えれる涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかないこの身一つじゃ足りない叫び君の手に触れた時にだけ震えた心があったよ意味をいくつ超えれば僕らはたどりつけるのかな愚かさでいい醜さでいい正しさのその先で君と手を取りたい思い出せない大切な記憶言葉にならないここにある想いもしかしたらそれだけでこの心はできてるもしかしたら君に気づいてと今もその胸を打ち鳴らす足りない叫び君の手に触れた時にだけ震えた心があったよ意味をいくつ超えれば僕らはたどりつけるのかな愚かさでいい醜さでいい正しさもその先で君と生きてきた恋の意味も手触りも相対性理論も同じくらい絵空ごとなこの僕だったんだ大人になるその時には出会えているのかな何万とある愛の歌その意味がわかるかなでも恋は革命でも焦燥でも天変地でもなくて君だったなぜか寂しさに似てた君の歌い方は今日の朝焼けに見えた何千年後の人類が何をしているかよりまだ誰も知らない顔で笑う君を見たい僕にはないものでできてる君がこんな僕を形作ってる
この心突然君に割り込まれ大迷惑大渋滞でもすると君はこの僕が今宇宙で一番欲しかった言葉を言うの君の話す声は母の鼻歌に似てた君が黙る姿は夜の静けさに見えた何万年後の地球が何色でももういいまだ誰も知らない顔で笑う僕を君は何百何千ともうすでに見てるよ聞いてるの知りはしないでしょうあなたさえいればその後に続く言葉がどれだけ恐ろしい姿をしていても両の腕でいざ抱きしめに行けるよあなたと見る絶望はあなたなしの希望など霞むほど輝くからララララララ君の笑い方はなぜか優しさに似てた君の歌い方は今日の夕立に見えた何千年後の人類が何をしているかよりまだ誰も知らない顔で笑う君を見たい僕にはない僕にはないものでできてる君がこんな僕を立ち尽く